Hola, bienvenidos a este video documental de cierre, en lo que voy a recapitular un poco acerca de toda mi experiencia y mi reflexión en la materia de herramientas de observación y análisis de la práctica en el transcurso del semestre, todo lo que hice, todo lo que vimos, cómo lo percibí yo, cómo me fue en mis prácticas, en mis observaciones y pues más que nada tomándolo como una herramienta de reflexión y que me pueda ayudar para autoevaluar mi aprendizaje y lo que se puede mejorar. Primero, pues voy a iniciar eh, este, este documental o este cierre de todo lo que yo viví. Pues iniciando con lo primero de lo que hablamos en el semestre, al inicio del semestre, ya por septiembre, pues estuvimos primero hablando de lo que era la observación, que observar o lo que nos dice en sí el, el concepto de observación, pues es observar o mirar detenidamente o con mucha atención para adquirir algún conocimiento sobre el comportamiento o características, ya sea de un objeto, ya sea de un proceso, de una persona. No es lo mismo simplemente ver algo, mirar algo, a observarlo. Observar involucra más de nuestros sentidos, no solamente la vista, sino también involucra nuestro sentido de del conocimiento, digámoslo así. Por ejemplo, poner mucha atención a lo que queremos ver o qué es lo que vamos a sacar de lo que estamos viendo. En este caso, porque para nosotros como maestros o en este caso como estudiantes, porque es importante saber observar, porque por medio de la observación podemos darnos cuenta de diferentes cosas, podemos darnos cuenta de situaciones en el salón de clases, de cosas que se pueden mejorar, de temas que no quedan resueltos. Entonces es importante que como docentes siempre estemos alertas y al tanto por medio de la observación de nuestros alumnos. Entonces, lo primero de lo que estuvimos hablando, pues fue esto de la observación de, dentro del aula de clases. Lo que yo comentaba ahorita, que la observación pues involucra más de nuestros sentidos, no simplemente la vista, que es lo que diferencia cuando decimos que vemos algo, que miramos algo y que observamos algo. Como parte de ciertas lecturas estuvimos hablando de la observación participante y de la observación no participante. ¿Cómo podemos diferenciar este tipo de observaciones? Pues la observación participante nos habla de la observación en donde la persona observadora hace también, se involucra o participa dentro del grupo que se está observando. Por ejemplo, cuando vamos o cuando acudimos a la secundaria a observar alguna clase, si tú te involucras haciendo alguna actividad con los alumnos, pues ya tu observación sería participante, pues ¿por qué? Porque tú ya estás involucrándote en alguna actividad y al mismo tiempo estás observando cómo se desarrolla la misma o cómo se desarrollan los estudiantes. Entonces tu observación o lo que tú quieras, la información que tú quieras recabar de ahí, pues será de manera participante. O también existe la observación no participante, que en este caso yo considero que la observación durante este primer semestre que nosotros tuvimos pues fue no participante porque simplemente lo único que fuimos a hacer o lo único que hicimos era acudir a las escuelas, a las aulas, o cuando nos tocó en la clase en línea, a observar cómo se estaba llevando a cabo la clase de física. En este caso, pues no participábamos porque simplemente nuestra tarea era nada más observar, ver cuál era la dinámica del maestro con los alumnos, cómo se manejaba la clase, qué tipo de tareas hacían, cómo, cómo los alumnos se desarrollaban en la materia o en sí cómo se impartían los temas. Entonces nuestra participación simplemente fue observar, tomar nota. eh, Después de eso, pues tuvimos algún acercamiento con el maestro para hacer algunas preguntas, pero básicamente pues nuestra misión
simplemente era observar, que por eso estuvimos hablando de lo que era la observación para poderlo aplicar directamente en el aula. En la primera jornada que nosotros, bueno, que yo tuve, que fue ahí por el mes de octubre, en la primera jornada a mí me tocó, los niños todavía no habían regresado de manera presencial y observamos de manera en línea. En esa ocasión, los alumnos de la secundaria donde yo hago mis prácticas, bueno, mis observaciones, en este caso mi jornada, es una secundaria técnica y cuando eran las clases en línea, tenían la situación de que no todos se conectaban. Era muy difícil que se conectaran los alumnos. De hecho, cuando yo entré a la clase en línea, simplemente se conectaron muy, muy pocos de los alumnos y el profesor. Y el maestro manejaba la plataforma de Classroom donde los alumnos subían sus tareas, simplemente encargaba tareas, los niños investigaban, hacían algún trabajo, algún esquema, algún cuadro y entregaban trabajos y el maestro simplemente un poco de explicación y ya era todo. Esa fue la primera jornada en octubre que se hizo en línea. Estuve 2 días observando con el maestro, solamente en una clase y luego ya para las siguientes jornadas, que fue noviembre y diciembre, ahí sí hubo un acercamiento de manera presencial. Bueno, después de que fuimos a la primera jornada de observación, en esa primera jornada, nosotros lo único que hicimos fue con el maestro hacerle unas preguntas. Simplemente por medio de un cuestionario de Google, le mandamos al maestro que para que nos contestara y poder conocer acerca del contexto interno y externo de, pues de él. Ese fue lo primero, hacia nada más hacia el maestro en primera instancia. Y luego ya cuando regresamos a la segunda jornada, ahí sí ya fue un cuestionario también de Google, pero ahora fue para el maestro y para los alumnos. Eh, Ambos eran acerca del contexto externo e interno de la escuela, para nosotros también, además de la observación, poder corroborar con ellos alguna de la información que quisiéramos conocer, en este caso, que necesitáramos para nuestro informe. La encuesta del cuestionario, la primera vez, bueno, aquí yo lo pongo como la elaboración de instrumentos. En las clases nosotros estuvimos de manera grupal trabajando en la primera ocasión con los instrumentos compartidos, o sea que todo el salón tuvimos los mismos instrumentos, o sea, el maestro nos encargó traer preguntas y luego todos pues verificamos nuestras preguntas, elegimos las mejores y entre todos en un drive hicimos un documento, entonces de los cuales nosotros teníamos que simplemente pasarlo a una forma a un formulario de Google y para que los maestros y los alumnos pudieran responder. Pero bueno, esta elaboración pues se llevó a cabo de manera en línea cuando estábamos con el maestro y algunos de nosotros, me incluyo, ¿no? Algunos de nosotros estuvimos apoyando en la elaboración del documento en Drive. ¿Cuál fue mi experiencia o cuál fue mi reflexión o qué es lo que yo tomo de cuando hicimos estos instrumentos? Pues yo sí recuerdo que no todos los compañeros estaban como tan interesados, a lo mejor no sabían cómo era o no entendían, pero creo que nos sirvió a la mayoría o a algunos de los que sí estábamos en ese momento haciéndolo, nos sirvió para en la siguiente ocasión, en la tercera jornada, pues para que para nosotros se fuera mucho más sencillo la elaboración de nuestros documentos o de nuestros, en este caso, cuestionario que hicimos. Ya hicimos luego una entrevista para los alumnos en la tercera jornada, entonces, pues mucho más sencillo fue para nosotros hacerlo desde que hicimos de manera grupal junto con el maestro los primeros instrumentos. Luego después, esto ya estábamos hablando de que esto fue para noviembre y luego después vimos lo de la escala Likert.
¿Qué es esta escala? Bueno, esta escala Likert la utilizamos también para hacer un cuestionario. El cuestionario, de hecho, que le hicimos a los alumnos, el primer cuestionario, utilizamos esta escala que es muy útil, de hecho, para que los alumnos o cualquier persona que conteste una encuesta pueda darnos una respuesta dependiendo o con una medición de qué tan probable o cuál es lo más o lo menos de lo que, de las afirmaciones que están en este cuestionario o encuesta. Luego hablamos de las entrevistas y del coloquio. Eso fue ya lo último que hablamos para el final del semestre. La entrevista que, bueno, es un intercambio de ideas, de opiniones que se hace entre dos o más personas, donde una persona que es el entrevistador hace ciertas cuestiones al entrevistado. Y después también hablamos del coloquio, que ahí ya es diferente, que es una conversación entre dos o más personas, que pues generalmente es una exposición, ¿verdad? Sobre un tema que se va a discutir. Esos fueron ya de los temas al final que hicimos. Luego, después de esto, bueno, yo nada más para cerrar y contar la experiencia que yo tuve con las entrevistas a los alumnos, hicimos unas entrevistas y yo fui directamente a hacerlo, a la secundaria, a hacerle las preguntas a los alumnos. Los alumnos se mostraban un poco nerviosos al responder, entendible porque estos alumnos no habían ido a la escuela desde la primaria, desde que estaban en sexto de primaria, entonces de sexto de primaria los pasan, mediados de sexto los pasan a segundo de secundaria, entonces desde que los fui a observar, los noto muy nerviosos, muy que no saben, como que todavía no se adaptan muy bien a todo una nueva forma de trabajo que es la secundaria. Pero pues muy bien respondieron las preguntas, hicimos una actividad fuera para que ellos pudieran salir a contestar. El maestro es muy accesible para con los alumnos y para conmigo. Y, y los resultados de las entrevistas, pues la verdad, fueron muy similares a lo que ellos ya nos habían respondido en el cuestionario online. Y de hecho, pues dándonos una información, bueno, en sí a mí dándome una información muy buena de lo que esperan ellos para el siguiente parte del ciclo escolar, donde ellos ya buscan que, que se les dé o que se les imparta la física desde otro punto de vista. Sí, mencionaban la mayoría de ellos que querían hacer el uso del laboratorio, que las clases son buenas, les entienden, pero que es mucha teoría. Entonces, todo eso, información muy buena recabada en eso. Y ya por último, solamente voy a incluir un video de la secundaria que yo tomé al momento de ir a mi observación, a mi última jornada. Y con eso cerraríamos, o con eso yo cerraría el documental o la experiencia que yo tuve y mi reflexión acerca de todo lo aprendido durante el semestre. Muchísimas gracias.